Y bien, uno de los temas abordados por el presidente del Consejo de Ministros anoche en el Congreso fue el esbozo de una política vinculada al tema de la regionalización, la descentralización, que es un asunto sumamente importante, que tiene precisamente muchos problemas. Y bueno, esto fue exactamente lo que dijo. Parece que no tenemos lo que dijo. Centralización es una política de Estado que fortalece la unidad de la nación al democratizar el poder y potenciar los diversos territorios y sus ámbitos locales y regionales, dinamizando los 6 grandes espacios territoriales que se configuran en el país: el macro norte, el amazónico, el macro sur, el centro sur, el centro andino y el de Lima y Callao. Para ello se reconocerá la Asamblea de Presidentes de Gobiernos Regionales. Se propondrá a inicio del 2012 un nuevo Plan Nacional de Descentralización y Regionalización que será sometido a un debate nacional e impulsaremos la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, dando continuidad a la Comisión Multisectorial del Pacto Fiscal aprobada en el 2010. En los próximos 4 años institucionalizaremos los instrumentos de gestión del territorio para elaborar en forma participativa los planes regionales y provinciales de ordenamiento territorial. Nos proponemos impulsar los futuros centros estratégicos en el Callao y en los de Paita, Bayóvar e Hilo Matarani. Bueno, respecto de estos famosos 6 grandes espacios territoriales de los que habla, o macroregiones, dice que los dinamizarán, pero a continuación dice: afirmamos nuestro objetivo nacional de ser el país de afirmamos nuestro objetivo nacional de ser el país de macroregiones transversales, y que la descentralización sea un reencuentro con las raíces y potencialidades territoriales de la nación para alcanzar nuestro objetivo nacional bicentenario. O sea que no está claro ahí exactamente si lo que está diciendo es que se trata de constituir 6 macroregiones en el sentido pleno, político, etcétera, o van a dinamizar económicamente esas 6 macroregiones. En general, ¿cuál es su punto de vista? Yo he visto que se ha expresado sobre esto, sobre este tema, es decir, tenemos ahora en buena cuenta departamentos, no regiones, ¿no es cierto? Usted lo ha dicho claramente, y se estaría proponiendo 6 macroregiones, aunque no se sabe exactamente qué es lo que se está proponiendo. ¿Cuál es su...? Sí, yo creo que es un error de hablar de macroregiones cuando todavía no se han formado regiones. Creo que, bueno, en principio, buenas noches, gusto de verte. No, buenas noches, ¿no los he saludado? No, por lo menos conmigo. Bueno, estamos con Juan Carlos Seguren, congresista por Arequipa, Yehude Simón por Lambayeque y Vladimir Mesa Villarreal, alcalde de Huaraz. Se me ha pasado escuchando a Lerner. No, además es un gusto verte después de buen tiempo. Sí. Te decía, el tema es recuperar un poco la experiencia, dejando los errores de lado que tuvo el primer gobierno de la PRA, cuando se formaron 12 regiones verdaderas, mal implementadas, con serios defectos, pero que ya era toda una experiencia que puede irse corrigiendo. Con el gobierno del presidente Toledo, lo único que se hizo fue transformar departamentos en regiones y no se cambió el mapa geográfico, ¿no es cierto? Mal que bien, la descentralización tiene sus puntos positivos. O sea, hoy en día uno visita todo el norte, parte del sur, y encuentra autoridades, y encuentra una identidad bien propia de cada región o de cada departamento. Pero el paso más importante es formar verdaderas regiones. Y yo creo que podríamos empezar, si Dios quiere, con regiones piloto, por lo menos empezar, por ejemplo, Moquegua y Tacna, que antes todo el mundo decía es una sola región, y con esto de los conflictos que tuvieron por el canon, se volvieron enemigos, sí, se peleaban riquezas. Pero después de haberse peleado, de repente ahora están hermanados. Ojalá. Las peleas a veces se acaban en abrazos, a veces no. Ahí tienes tú una gran región, Moquegua y Tacna. Otra gran región podría ser que fue trabajada por el presidente electo, o el presidente de Ancash, el expresidente de Huánuco y de Ucayali. Sí. Formar esa gran región. Eso avanzó. ¿Qué ha pasado? Bien. ¿Por qué no se ha...? Lamentablemente quién tiene más canon, quién tiene menos, los localistas, ¿no? y los caudillos. Pero el impulsor del presidente de Ancash, que era el que tenía más canon. Exactamente. Entonces, ¿por qué se ha parado si él mismo estaba interesado?
lamentable. La otra región que creo que cae de madura es Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, o Lambayeque, Piritumbes, que yo le impulsé. ¿No? Lamentablemente fracasó. Lamentablemente fracasó, pero ahora todo el mundo comienza a decir, oye, si hubiera hecho mejor, el precio del algodón, el precio de la palta, el precio, en fin, de todo hubiera sido mejor si hubiéramos tenido una sola región. Ahora, pero ¿cómo lograr esto? Es decir, ¿cómo avanzar en eso? Porque efectivamente los localismos, la clase política regional y local no está interesada. Quizás los empresarios sí, porque los empresarios sí están interesados en las conexiones regionales, los mercados regionales. Quizás que los empresarios tomen la posta para hacer un proceso de consulta popular. ¿Qué hacer? Yo creo que el Acuerdo Nacional y los partidos políticos deberíamos asumir con más responsabilidad esto, pensando en el Perú del 2021, y dejar el caudillismo, el feudalismo de lado. El problema es, oye, el 2016 o el 2015 va a haber elecciones regionales y quién va a ser presidente. Yo no quiero dejar de ser presidente. Entonces se podría crear la figura política de un presidente y 2 vicepresidentes, de tal manera que juntamos 3 departamentos o 3 regiones y impulsarla, hablábamos de la región Ancash, ¿no es cierto? Ancash, con Ucayali y con Huánuco. Las universidades estaban de acuerdo. Las cámaras de comercio siempre han estado de acuerdo en todo el país. Los que no están de acuerdo eran los políticos. Sí, pues lo que yo decía. ¿No? Claro. Entonces yo creo que se debería impulsar toda una campaña de difusión, de ver las bondades que significa esta regionalización y trabajar de una vez lo que se llama la descentralización fiscal. De acuerdo, ese es otro tema. Tenemos un ratito en este asunto. Juan Carlos Seguren, ¿cuál es su opinión sobre este asunto de la formación de verdaderas regiones? Bueno, en principio lo que hay que tener es un diagnóstico adecuado, ¿no? Para ver cuál es la línea de base sobre el cual se puede o no construir un proyecto de formación de macrorregiones. Y solo a modo de pinceladas, tú has adelantado algo, la clase política local no está interesada. La clase política nacional se ha desinteresado durante estos últimos 5 años por lo menos. Entonces hay que reenganchar el concepto, ¿no? Ser absolutamente conscientes que va a ser sumamente difícil. Ahora, más que nunca, que tienes unas castas en los gobiernos regionales que tienen su autonomía, tienen su poder, su liderazgo y, lo más importante, tienen recursos que no van a querer fácilmente compartirlos, claro, ni en el ámbito político ni en el ámbito económico. El tercer elemento clave es que esto requiere un plan de largo plazo. No se va a poder hacer y formar de arriba hacia abajo, es decir, porque sale una ley, se ha anunciado ese no plan, se va a ¿no? hacer. Se ha anunciado un plan de descentralización, vamos a ver. Tiene que haber un plan que además tenga objetivos concretos, plazos, metas, y en la medida que se va avanzando en cada uno de los eslabones, podemos comenzar a volver a soñar en la formación de macrorregiones. Por ejemplo, ¿qué se tiene que avanzar? Se desapareció el CND. Y hoy ya se creó en la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Consejo Intergubernamental, ¿no? Donde participan los 3 niveles de gobierno. Hay que impulsar ese tema. El tema de la asociación de presidentes regionales, también hay que consolidarlo. Hay 2 herramientas importantes que son la mancomunidad municipal, que puede ir uniendo a los municipios colindantes, las mancomunidades regionales. Se puede ir trabajando lo que es... ¿Pero ya no había una ley para eso? Están las leyes, no, pero no tienen el impulso ni el reglamento. Ajá. Todo el tema de los corredores económicos, el tema de los corredores viales y el desarrollo de cuencas. Las cuencas son integradoras de las regiones. Entonces, a la medida que se va haciendo integración real, económica, operativa, logística, la integración política podría ser la fresita que se ponga al final. Lo lógico en todos los procesos de regionalización en el mundo es que primero ha venido la realidad económica, la región económica y eventualmente incluso cultural, ¿no? Étnica, digamos, y luego tiene una expresión política. Aquí hemos comenzado al revés, ¿no? Vladimir Mesa, alcalde de Huaraz, quería preguntarle, uno de los temas, digamos, más complicados, vinculado a la parte fiscal, económica de las regiones, es el canon, porque el canon beneficia a los departamentos, provincias y distritos que están cerca de las minas, pero
los demás no lo tienen. Entonces eso genera una desigualdad muy grande. Claro, usted es beneficiario, más bien usted pertenece a un departamento, a una región tremendamente, quizás la más beneficiada por el canon en los últimos años en general. Pero ¿usted avisora alguna solución, alguna clase de... ¿Cómo ve ese tema? Nosotros hemos visto de manera muy positiva, por ejemplo, el anuncio del Premier o el acuerdo a la cual ha arribado el gobierno con las empresas mineras, ¿no? En poder conseguir 3.000 millones de aporte anual, ¿no? Que es una brecha muy grande en comparación con el gobierno anterior, que fue el aporte voluntario, que solamente cogieron algo de 2.500 millones en todos los 5 años. En ese sentido nosotros creemos que son acuerdos importantes y había una predisposición de parte de los mineros, ¿no? Pero también no solamente el reclamo es de que la redistribución es inadecuada a nivel nacional, sino también a nivel de la región. Allá nos dicen en Ancash todos son millonarios, pero no es tan cierto que todos somos millonarios. Por ejemplo, Huaraz es capital de la región Ancash, contamos con más de 200.000 habitantes y tenemos 16 millones de canon para atender a toda esa vasta población que tenemos, ¿no? Hay una mala redistribución interna el canon a nivel de la región. ¿Se concentra en dónde el canon? Están concentrados directamente en las zonas de influencia, como por ejemplo San Marcos, que tiene más de 600 millones de soles. San Marcos es un distrito. Actualmente, que es un distrito ¿Con cuánta población? De 6.000, es un distrito una población de 6.000. No, pues. ¿No? Frente a los 200.000 que tiene Huaraz. ¿Qué hacen con los 600 millones? Bueno, no lo sé, ¿no? Entonces, es como allá en Ancash, un estadio de fútbol de 60.000 personas. Por ejemplo, allá en Ancash había una reunión de alcaldes, ¿no? En estas últimas semanas, donde hay voces que la redistribución interna también tiene que darse del canon. Sí, pues, obviamente. Y lo más complicado es de que dicen, a ver, Ancash, no lo enfocan como un todo. No, hoy he estado en el Ministerio de Economía y Finanzas pidiendo que me financien un proyecto de irrigación de 18 millones, donde el sectorista de Agricultura nos ha dicho, no, tú no puedes tener ya financiamiento del gobierno central porque eres una ciudad, eres la región donde hay canon, ¿no? Las ONGs nos han cerrado totalmente las puertas porque somos la región donde hay canon. Hay que ir a pedirle a San Marcos. Pues. Entonces, regional, ¿no? O al gobierno regional también tiene canon. Entonces, claro. Yo creo que así como el gobierno central ha tenido ese gran logro de coger la plata de los mineros, de los 3.000 millones, yo creo que también el gobierno y los congresistas deben de enfocar la redistribución adecuada dentro de la región. Va a ser una discusión. ¿Hay condiciones para una discusión así en el Parlamento? ¿Para digamos, redefinir la distribución del canon? Mira, este Parlamento comienza a ser interesante. Lo digo con franqueza. Al margen de que estemos o no preparados todos, sin embargo hay un deseo de hacer bien las cosas. No sé si usted te da cuenta, ayer empezamos en punto y terminamos en punto respetando los acuerdos de todas las fuerzas políticas. Estamos tratando de hacer las cosas bien. El tema del canon, el canon terminó siendo una desgracia para muchos pueblos. Se entendía que el canon es de todos los peruanos, de todas las regiones. Amazonas, la región pobre, tiene muy poco, no tiene casi nada. Lambayeque, cero. Y Huancavelica y otras regiones no tienen aparentemente lo que podría corresponder en una justa distribución de la riqueza, pero cuando el alcalde nos informa lo que está pasando en su pueblo, evidentemente hay un pésimo manejo, incluso de los propios gobiernos regionales. Porque yo como presidente regional tengo que distribuir mi canon, tengo que tener mi propuesta de desarrollo regional. Y es cierto, pues no le pueden dar, el alcalde no tendría derecho a venir a reclamarle dinero al gobierno central con tanto dinero que tiene el gobierno regional. Que no lo gasta además. Claro, y el gobierno regional tendría la obligación de atenderlos. Pero sí, hay una buena predisposición. Hemos participado ya en 3 reuniones de la Comisión de Descentralización y hemos estado reunidos con más de todos los alcaldes, con una gran mayoría de alcaldes, y hemos decidido comenzar a hacer un trabajo en conjunto, por ejemplo, para saldar deudas que son muy importantes. Fíjate, los municipios tienen una deuda de casi 1.800 millones de soles a la SUNAT, al Seguro,
¿no? ONP y todo más en moras que en deuda principal. Y cuando los municipios quieren hacer una obra, lo que hacen es simplemente no darle el préstamo, encima le quitan el presupuesto que tienen. Bueno, pues, pero los municipios son altamente irresponsables. Entonces, estamos hablando de deuda con la SUNAT, con el seguro, es decir, el seguro de sus trabajadores que no lo pagan. Exactamente. No, pues. Estamos hablando de 30 años. O sea, los alcaldes que entran ya comienzan a encontrar. Entonces, el gobierno regional tendría que ir ayudando a saldar esos problemas para que los municipios comiencen a ser más eficientes. Si no, llegaremos al 2021 y no tendremos municipios. Entonces, el tema es bien complicado. Pero tengo la esperanza de que comencemos a trabajar bien. De acuerdo. Bueno, no planteó, usted dijo, señaló, habló de la descentralización fiscal. Eso no ha sido planteado, no tocó el tema del presidente del Consejo de Ministros, aunque el señor Manuel Lamer, que es secretario de este tema en la PCM, en este programa habló sí de la descentralización fiscal. No sabemos si esto tiene consenso o no tiene consenso dentro del gobierno. Pero ¿eso qué significaría? ¿Eso ayudaría digamos, porque lo que hay es una dificultad para gestionar muy grande, ¿no? Hay muy poca recaudación. Bueno, de hecho, los gobiernos regionales no recaudan. O sea que no, digamos, la población elige a un presidente regional, pero no paga impuestos a ese presidente regional, entonces no tiene por qué exigirle nada. Y ese presidente regional no se siente exigido por una base contribuyente que no tiene, ¿no? A la que no le debe respuesta, digamos, no le debe. Entonces es una cosa absurda. Caso de los alcaldes sí, pero los alcaldes tampoco recaudan predial. No, recaudan muy poco. Entonces hay mucha reforma, mucho por cambiar ahí. Pero ¿en qué consistiría esa reforma? Bueno, fiscal? En la ley lo dice, ¿no es cierto? Que cuando los departamentos, que ahora se llaman malamente regiones, ¿no es cierto? Se llaman regiones, pero no son regiones, son departamentos. Son capaces de fusionarse territorialmente con otros departamentos y formar una verdadera región, tienen un plus. Ya. ¿No? Eso es lo importante. Un plus, o sea, significa recibe más dinero, pero eso no es recaudación, por ejemplo. No es capacidad de recaudación. ¿De qué estamos hablando de eso? Reciben más plata, simplemente. Del fisco. O sea, reciben, puede ser de que lo que recaude en cada región se quede en su región. Lo que sucede, por ejemplo, vamos a hablar de Olmos, que está paralizado, ¿no? Odebrecht es una empresa que está funcionando en Lima en el proyecto Olmos, ¿no es cierto? Y todo lo que ellos pagan en impuestos se viene a la capital de la República. Y así sucesivamente Yanacocha tributa en Lima. Claro. Si logramos formar estas regiones, los tributos quedarían en la región. Ajá, ya, quedarían en la región, que en lugar de pasar a... Yo le quería preguntar al alcalde rápidamente, por ejemplo, en su municipalidad, ¿qué proporción de los predios pagan impuesto predial? ¿O tiene usted una idea? Sí, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos 15.000 vecinos que deben de contribuir con ese impuesto, pero de ahí solamente tenemos el 3.000 que cumplen con pagar y estar al día. O sea, el 20% paga impuesto, ¿no? Entonces tampoco tiene usted una base contribuyente que lo fiscalice. Claro, ¿no? Bueno, no hay una ciudadanía plena. Eso es la estadística con la cual yo he entrado en esta nueva gestión. Y mientras más plata recibe el canon o de otras fuentes, ¿para qué va a estar recaudando? Entonces ahí el tema es efectivamente apelar a que los vecinos puedan ejercer plenamente su ciudadanía y también pues mejorar los servicios públicos, que es la función de nosotros los alcaldes. Y a medida que los vecinos van viendo que hay transparencia, se va mejorando los servicios públicos, trabajar para poder ensanchar la base, en este caso tributaria, ¿no? que paguen los vecinos. Juan Carlos, ¿seguro que decía algo? Sí, el tema de la redistribución del canon. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque no se pueden generar incentivos perversos. ¿Qué quiere decir ello? Hay regiones que tienen gran potencial minero, gasífero, petrolero, etcétera, que no quieren determinada actividad, por ejemplo la actividad minera, pero sí quieren el canon de la región vecina, ¿no? Por ejemplo, el caso de Puno, acaban de rechazar una actividad minera que le generaría canon, pero sí piden una redistribución del canon para tener el canon de Cusco o el canon de Arequipa. Claro. Entonces, mucho cuidado con los incentivos perversos. Primer elemento. Un segundo elemento, en el tema de descentralización fiscal,
creo que la prioridad no pasa por ello. La prioridad es un tema de descentralización económica, que uno de los componentes es la fiscal, pero Lima sigue concentrando el 50% del PBI y no tenemos... Claro, pero eso se está poco a poco cambiando, ¿no? Ahora, digamos, el nuevo modelo económico le da mucho trabajo a las regiones. Así es, y ahí hay que insistir muchísimo, porque en el tema de la descentralización fiscal lo que sucede también tiene un efecto peligroso. El concepto es que lo que genere cada región, los tributos queden en la región. Claro. Eso llevaría ¿a qué? A que las regiones más ricas se vuelven más ricas, que las regiones más pobres se terminan empobreciendo. Porque en este momento lo que hay es un tema de subsidios de unas regiones a otras. Hasta el informe del año pasado, básicamente era Lima, Arequipa y Trujillo, quienes aportaban más de lo que recibían. El resto de regiones, las otras 22, recibían más de lo que aportaban. Entonces ahí hay un efecto... Es un dato que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque lo que sucede es que muchas empresas trabajan en las regiones y tributan en Lima. Entonces, claro, es fácil, pues no. Ese dato ya se tiene, ese dato ya SUNAT, en el Congreso anterior ese tema se fiscalizó y hoy hay dos fuentes de información, llamémosles, la tributaria y la de origen. Entonces tú puedes tributar en Lima, pero la información se carga al origen de la actividad. Ahora, cuando hay múltiples actividades, por ejemplo un banco que tiene en todo el Perú agencias, ahí sí se concentra en Lima porque ya es más complicado. De acuerdo, sí, pues ese es un tema que hay que discutirlo pues en profundidad. Aquí ya no tenemos tiempo, lamentablemente, pero sí quería insistir en la posibilidad de que las regiones, por ejemplo, puedan ayudar en la recaudación del IGB, por ejemplo, y tener entonces una participación en su propio esfuerzo recaudatorio. Claro. Porque si no, lo que tenemos es que tenemos una base social, como decía, que no fiscaliza, porque no ha aportado, no le ha pagado, no ha entregado sus tributos al gobierno regional. Entonces el gobierno regional, el señor puede ser un pequeño señor, un reyesuelo la alternativa ahí, Jaime, y hay mucha corrupción, ¿no? Tiene un montón de plata que no la ha recaudado él, que le ha llegado del cielo. Y entonces se presta a al patrimonialismo. El primer paso para un tema de descentralización fiscal, por ejemplo, en recaudación tributaria o IGB, es que la base actual, se hace un corte, por ejemplo, toda la tributación al 2011 es la línea de base. Sí. Entonces, eso sigue su mismo canal, llamémosle, de distribución para no empobrecer a regiones que tributan poco. Pero todos los excedentes que se comiencen a generar a partir de esa línea de base quedan en la región. Pero eso lo dice la ley también. Entonces, ahí es en esa etapa donde los presidentes regionales, los alcaldes y los propios ciudadanos comienzan a generar una presión para formalizar la economía. Porque saben que a partir de ese momento, ese IGB o esa renta que se paga queda directamente en la región. Eso es lo que significa, eso era el plus que te hablaba para formar la región. Los partidos políticos, cuando debieron hacer el gesto, no lo hicieron, porque estuvieron calculando el proceso electoral y no el interés del país. Yo lo conversé con todos. Bueno, esos son los temas que hay que discutir en profundidad. Ojalá que el Congreso encuentre pues soluciones que ayuden a formalizar, ayuden a que se paguen más impuestos y que haya menos corrupción en los gobiernos locales y regionales, porque habría una base contribuyente, digamos, ciudadanos contribuyentes fiscalizadores. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. A nuestros amigos ahí. Al final, tú has trabajado mucho. No hay mensaje para agricultura. Sí, pues, y eso me gustaría tratarlo en algún momento. En algún momento, de acuerdo. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias a Vladimir Mesa y a Eudes Simón y Juan Carlos Eguren por su participación.